Dios habita en su santuario. Él nos hace habitar juntos en su casa. Es la fuerza y el poder de su pueblo. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir del Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por siempre acompañarnos en cada reflexión de la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir las lecturas correspondientes a este domingo del tiempo ordinario número 17. Así que vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón para la escucha de la palabra de Dios. Digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó de Baal Salisá un hombre que traía para el servicio de Dios, Eliseo, como primicias 20 panes de cebada y grano tierno en espiga. Entonces Eliseo dijo a su criado: dáselos a la gente para que coman. Pero él le respondió: ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Eliseo insistió: dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: comerán todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente. Todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 144 decimos: bendeciré al Señor eternamente. Todos, bendeciré al Señor eternamente. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas. Todos, bendeciré al Señor eternamente. A ti, Señor, sus ojos vuelven todos, y tú los alimentas a su tiempo. Abres, Señor, tus manos generosas, y cuantos viven quedan satisfechos. Todos, bendeciré al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Todos, bendeciré al Señor eternamente. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo que Jesús
Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastaría para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Démosle gracias a Dios Todopoderoso por su amor, por su bondad, por su misericordia. Démosle gracias al Señor por el don maravilloso de la vida, por este día que nos ha regalado, por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder compartir su palabra. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la familia. Gracias, Señor, por esa hermosa, maravillosa familia que me has concedido. Vamos a orar por papá, por mamá, por la esposa, por el esposo, por nuestros hijos, por cada persona que forma parte de nuestra familia. Digámosle al Señor gracias. Gracias, amado Señor, por cada persona que forma parte de mi familia. Dios de bondad y de misericordia, quiero pedirte en este día que cubras con tu santo manto toda mi familia. Que en la mesa de mi hogar nunca falte el pan de cada día. Que tu gracia, Señor, nos acompañe ahora y siempre y en cada momento de nuestra vida, en cada momento de nuestra historia. Gracias, Señor, por el don maravilloso de la familia, esa iglesia doméstica que tú has creado, ese plan perfecto, Señor, de la familia. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esa familia que nos has regalado. Queridos hermanos, vamos a orar también por aquellas personas que han pedido que hagamos oración por ellos. Quiero invitarte, vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por los que sufren a causa del cáncer, vamos a orar por los que tienen alguna enfermedad difícil o terminal, vamos a orar por aquellos que constantemente piden oración. Quiero invitarte, vamos a colocarlo allí en los comentarios, el nombre de esos seres queridos, el nombre de esas personas que están atravesando momentos difíciles, que tienen enfermedad corporal o espiritual. Vamos a orar por ellos. Vamos a decirle al Señor como el leproso que se acerca al Señor y le dice: Señor, si tú quieres, si tú lo deseas, puedes sanarme. Digámosle al Señor exactamente lo mismo: Señor, si tú quieres, si tú lo deseas, puedes sanar a los enfermos, a los que sufren, a los que están atravesando momentos difíciles. Pero también quiero invitarte, queridos hermanos, en este momento a orar por Venezuela. Hoy son las elecciones acá en mi país, Venezuela, y quiero invitarte para que te unas con nosotros en oración por nuestro país. Ha llegado el momento, ha llegado la hora de demostrar realmente que amamos a Dios, que tenemos fe y esperanza. Esa fe debe llevarnos a la unidad. Por eso vamos a orar por Venezuela, por estos comicios electorales, para que no triunfe más el mal. Vamos a hacer que triunfe el bien. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, al buen Dios, al Dios de la bondad, al Dios de la misericordia. Y para esto es necesario que todo un país se una realmente en oración, que todo un país realmente vuelva el corazón al Señor. Qué importante es volver el corazón al Dios vivo y verdadero. Hay mucha gente que pierde la fe, hay mucha gente que pierde la esperanza. Pero cuando uno lee la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel
clamó unido al Señor. El pueblo de Israel se unió en una sola fe, en un solo grito, en una sola oración, y Dios les escuchó. Es necesario que nos unamos en fe, en esperanza, en oración, en buenas obras, en buenas acciones. Por eso quiero invitarte, querido hijo, querido hermano, para que oremos por Venezuela, por este hermoso país, por esta tierra bendita, esta tierra bendecida, pero que ha caído en manos del mal, ha caído en manos del maligno, y debemos recuperarla, y para eso es necesaria la fe. Hay mucha gente que pierde la fe, hay mucha gente que pierde la esperanza, pero a veces no nos damos cuenta que somos el resultado de nuestras propias acciones. ¿Cuántas veces en tiempo atrás se habló, se predicó, la iglesia lo anunció, la iglesia nos previno? A mucha gente, no hagan eso, no tomen este camino. Pero a veces somos muy testarudos y nos vamos por el camino equivocado y luego nos arrepentimos de nuestras consecuencias y queremos buscar culpables. Y al primero que le echamos la culpa es a Dios. Veía en estos días un video que decía alguien, si Dios no tumba el gobierno, no tumba este sistema este 28 de julio, quememos la Biblia y abandonemos a Dios. ¿Sí? Dice la gente. Qué triste, ¿no? Qué triste que no nos damos cuenta que hace 25 años atrás en la iglesia decía, no tomen ese camino. Mire, la iglesia es la única institución que ha visto cómo se construyen y cómo se destruyen reinos, y ella sigue estando en pie. La iglesia lo predicó, la iglesia lo habló, la iglesia lo anunció, pero hemos sido sordos a la voz de Dios. Y hoy en día, esas personas que en ese momento tomaron esa decisión equivocada, siguen pagando esas consecuencias. Y los que veníamos atrás de ellos, seguimos pagando las consecuencias de no haber escuchado la voz de Dios. Por eso, queridos hijos, es importante que nos unamos en oración y que aprendamos a escuchar la voz de Dios, que aprendamos a escuchar la voz del Señor. No seamos sordos a la voz de Dios, y vamos a pedirle al Señor que tenga piedad, que tenga misericordia de este pueblo que clama día y noche, que clama día y noche por su libertad, que clama día y noche por querer servir realmente a Dios, por querer encontrar la justicia, la paz y la solidaridad. Por eso, queridos hermanos, oremos por Venezuela. Oremos por Venezuela, que está enferma a causa del pecado, que sufre a causa del pecado. Y como hemos orado por todos los enfermos, debemos incluir a Venezuela para que Dios conceda lo que tanto anhela y desea este pueblo venezolano, lo que está en el corazón del pueblo venezolano. Señor, ten misericordia de nosotros, escucha nuestra humilde oración y haz tu voluntad en cada una de nuestras vidas. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Digamos juntos, ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos orar e interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a este maravilloso compartir del Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. Estamos en el 17º domingo del tiempo ordinario. Y la primera lectura, tomada del segundo libro de los Reyes, nos dice que Eliseo repartió los panes. ¿Sí? Eliseo era un siervo de Dios y repartió todo lo que le trajeron. Le dijo a su siervo, anda, repárteselo a los pobres. Y este hombre que había escuchado esa orden, que dijo, son muchos, ¿cómo le vamos a dar comida a tanta gente? Hoy creo que esta primera lectura me hace pensar que a veces a nosotros nos hace falta creer realmente en la providencia de Dios. Y por eso es que muchas personas no ejercen la caridad. Miren, la caridad es el reflejo del amor de Dios. Jesús, Dios el Señor, alimenta a las aves del cielo. ¿No te va a alimentar a ti, que eres tu hijo? El problema es que no tenemos fe. Tenemos fe en lo que yo tengo, en lo que yo puedo ver, en lo que yo puedo observar. Tengo alimento, sí tengo comida para 2, para 3 o para 4 días, pero se me olvida
que hay personas que no tienen y que yo tengo que bendecir a esas personas con eso. Pero por no quedarme yo sin alimento, no lo hago. ¿Cuánta gente no es capaz de donar nada? ¿Cuánta gente no es capaz de hacer una obra de caridad? Porque tienen miedo a quedarse sin alimento, tienen miedo a quedarse sin dinero, tienen miedo a quedarse sin las cosas que tienen. Como si eso les fuera a vivir eternamente. No, queridos hermanos, fíjense, ¿no? Dice, Eliseo insistió, dáselo a la gente para que coman. Comerán todos y sobrarán. Claro que sí. ¿Cuál es el problema? Que muchos simplemente son egoístas. Son egoístas, no quieren compartir el pan, no quieren compartir de las bendiciones que Dios les ha dado. Qué triste, ¿no? Qué triste cuando no se cree en la providencia de Dios, cuando no se confía en la providencia del Señor. Y hay gente que se molesta, hay gente que se pone brava, hay gente que le cambia el humor cuando no tienen dinero. Es que no tengo plata, es que no tengo comida, es que no tengo esto. Dígame, les pase como aquel hombre que le dijo al Señor, Señor, yo nunca tengo plata, ojalá me ganara la lotería. Y se ganó la lotería y de la alegría por habérsela ganado le dio un infarto. ¿Sí? No disfrutó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no aprendió a creer en la providencia de Dios. Mire, queridos hermanos, si hoy no tenemos, ¿cuál es el problema? ¿Te vas a morir de hambre porque hoy no tienes? Mañana será otro día. Mañana será otra bendición de Dios. Dios te va a bendecir mañana, te va a dar el doble de lo que no te dio hoy. Pero aprende a creer en la providencia del Señor. No ponga tu fe, tu fuerza en el dinero, ni en las cosas materiales, ni en el plato de comida que tienes en la casa, no. Aprende a compartir. Cuando tú das, recibes más. Cuando tú bendices, tus bendiciones se multiplican. El problema es que nos cuesta creer en esa providencia del Señor. Por eso hoy Eliseo le dice, insistió tanto, dáselos a la gente para que coman. Dáselo a la gente para que coman, repartan, compartan, dale comida a la gente, dale pan al hambriento, dale de beber al sediento. Ahí están. ¿Sí? Cuando el Señor dice, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes. Porque cuando tuve hambre, tú me diste de comer. Cuando tuve sed, tú me diste de beber. Cuando estuve desnudo, tú me vestiste. Enfermo y encarcelado, viniste a verme. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice, Señor, ¿y cuándo te vimos? Y el Señor, ¿qué le dijo? Cuando lo hicieron con aquel que está sufriendo. Cuando tú le diste pan al hambriento, cuando tú le diste vestido al que está desnudo. Mire, en otros países, en Venezuela ahorita no, porque realmente la situación está difícil y crítica, pero todavía existen personas así. Hay gente que tienen los escaparates de sus habitaciones full de ropa. Y usted los ve todo el tiempo con los mismos trapos, con las mismas ropas. Y tienen el escaparate full de ropa. Y no son capaces de regalarlo. Y cuando lo regalan es porque esa ropa usted la agarra, le hace así, está podrida, ya no sirve absolutamente nada. Recuerdo una vez me trajeron, padre, le voy a regalar este par de zapatos, nuevecitos en una cajita, para que los done a alguien, padre, porque a mí no me quedaron y yo no los uso. Ay, qué bonito están los zapatos, ¿sí? Fui y se los di a una persona, a mí me dio fue vergüenza. Esa persona se los puso en la mañana y en la tarde esos zapatos estaban dañados, porque resulta que estaban podridos de estar guardados. Estaban podridos de estar guardados. Les pasaba la mano, digo, el que se los puso, digo, no, padre, yo les pasé un trapito para limpiarles, quitarles el polvo y resulta que comenzaron a escarapelarse, ¿no? Pues podridos de lo guardado. Hay gente que regala las cosas cuando ya no sirven. Y qué triste, ¿no? Qué triste cuando la gente hace ese tipo de acciones. Regala las cosas cuando ya no sirve. La comida la donan cuando ya está dañada, que no se las come nadie. Ahí sí la donan, ahí sí la regalan. Y eso se llama pecado, ¿sí? Eso es faltar a la caridad. Eso es pecado contra el prójimo. Eso no es honrar al prójimo. Eso no es honrar a Dios. Eso no es amar al prójimo. Y eso no es amar a Dios. Si usted va a dar, dé de corazón. Dé de lo que tiene. Dé de lo que tiene. Porque el día que usted se muera y que yo me muera, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Mire, yo tengo 13 años, voy a cumplir 13 años de ser sacerdote y no he celebrado el primer funeral donde delante vaya el carro fúnebre y con un cuerpo ya pudriéndose, que a veces lo aman tanto y creen que no se le va a podrir. ¿Sí? Un cuerpo pudriéndose y detrás
vaya el carro de la mudanza. Nunca he celebrado un funeral de esos. ¿Sí? Sí he celebrado funerales donde el cuerpo se está pudriendo, pero donde quedan los hijos, la familia, la mujer y todos los que estaban ahí alrededor, matándose por agarrar 3 churupos, por agarrar 3 cositas de los que dejó. Porque no fue ninguna persona siquiera organizada de dejar todo en orden en esta vida. Pero el día que usted se muera, no se lleva absolutamente nada. No se llevan. Y uno le dice a la gente, vamos a hacer obras de caridad, vamos a ayudar a los pobres, vamos a ayudar a los necesitados, vamos a ayudar. No, la gente no ayuda. Y qué triste, ¿no? Y decimos que amamos a Dios. Decimos que amamos al Señor. Y no nos desprendemos. Dice la palabra del Señor, dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor, comerán todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente, todos comieron y todavía sobró como había dicho el Señor. Si usted y yo creemos en la palabra de Dios, todo sucederá. Mire, la fe mueve montañas. La segunda lectura de hoy del apóstol San Pablo a los Efesios dice, un solo Señor, una sola fe. La fe mueve montañas. Pero debemos unirnos en una sola fe, así como un país tiene que unirse en una sola fe y clamar al Señor a una sola voz, Señor, ten misericordia de nosotros. Así tiene que ser también nuestra familia, nuestro hogar, nuestra vida, todo, unirnos en una sola fe para que Dios obre y actúe en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere que volvamos realmente a Él nuestro corazón. Así de sencillo. Porque nos hemos alejado de Dios. ¿Cuántas veces hemos vivido lejos de Dios? Y cuando hay problemas, cuando hay adversidades, cuando hay dificultades, la culpa se la echamos a Dios. Viene una enfermedad y la culpa se la echamos a Dios. Y resulta que no es así. Todas estas cosas, todos esos males vienen porque nos hemos alejado de Dios. Nosotros hemos tomado la decisión en nuestra vida de alejarnos de Dios. Es lo que le pasa a mucha gente, que se aleja de Dios, que se aleja del Señor, que se les predica la palabra de Dios, que se les habla en la Eucaristía y la gente no quiere volver el corazón al Señor. Mire, me da tristeza lo que ha pasado ahorita en estos Juegos Olímpicos que abrieron, ¿sí? Cómo se burlaron de toda la fe de todo el mundo, burlándose de la fe cuando hicieron esta dramatización de la última cena, con aberraciones, porque eso hay que tenerle nombre y apellido, aberraciones y llamarlas como son, ¿sí? Lo que pasa es que hoy en día la gente, no hay que herir sentimientos, qué sentimientos ni qué nada, ¿sí? ¿Cómo se les ocurre burlarse de Dios? Después caen desgracias, porque nos hemos burlado ¿de quién? Nos hemos burlado de Dios, nos hemos burlado del Señor. Nos hemos burlado del Dios vivo y verdadero. Y Venezuela se burló de Dios en muchos años. Fueron tan capaces estos vagos y sinvergüenzas que cambiaron la oración del Padre Nuestro por la oración de un putrefacto. ¿Sí? Así de sencillo. Qué tristeza realmente, ¿no? Qué tristeza. Lo que pasa es que a veces tenemos memoria corta y se nos olvida cuáles son las acciones que hemos cometido. ¿Cuáles son los pecados que hemos cometido? Se nos olvida que Dios no olvida, que Dios sí sabe cuáles son las cosas y cuáles son las acciones. Y esta afrenta que ha pasado en estos Juegos Olímpicos, qué tristeza, cómo se han burlado de nuestro Señor. ¿Qué pasó en Brasil? ¿Qué pasa en los carnavales en Brasil? Se burlan del Señor, se burlan del Dios vivo, todopoderoso y eterno. La gente se cree poderosa, la gente se cree superior a Dios, se burlan del Señor, suceden desgracias. ¿Qué irá a pasar? Es mi gran pregunta. ¿Qué irá a pasar? Se han burlado de Dios, se han burlado del Señor. Por eso hoy el Señor nos dice, una sola fe. Queridos hermanos, debemos ser hombres y mujeres que tengamos una sola fe. ¿Sabe qué es lo que falta? Que nos falta fe, somos faltos de fe. Mire lo que dice San Marcos. Recuerden, es importante tener siempre la Sagrada Escritura. San Marcos, una sola fe, San Marcos capítulo 4, versículo 40. Vamos a ubicarlo en la Sagrada Escritura. San Marcos capítulo 4, versículo 40. Mire la pregunta, escuchen lo que dice el Dios Todopoderoso. Dice, después les dijo, ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Sí,
todavía no tienen fe. Y hay gente todavía en estos tiempos que están cargados de miedo. Miedo de que los metan presos, miedo de que se los lleven a la cárcel, miedo de que los juzguen, miedo de que los condenen, miedo de que los señalen. ¿Cuál es el problema? Pecadores somos todos. Todos cometemos errores. Y aunque la gente no quiera creer en la conversión, Dios sí, porque Dios sí ve el corazón de cada persona. Pero ¿de qué hemos de tener miedo? Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué son tan miedosos? Le dijo, todavía no tienen fe. Y hay gente que, por ejemplo, en Venezuela, en estas elecciones, todavía están dudando. Tienen poca fe. ¿Será verdad que Dios podrá hacer esto? ¿Será verdad que Dios podrá liberar el país? Tienen poca fe, les hace falta todavía mucha fe. Y eso puede llevar a que Dios no actúe en la vida de Venezuela, en el país de Venezuela. Porque todavía hay muchos que están dudan del amor de Dios. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, los reprendió, se puso bravo, se puso molesto, los despertaron, le dijo el Señor, ¿por qué son tan miedosos? ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué hay gente que todavía tiene miedo? ¿Por qué hay gente todavía que tiene miedo? Porque tienen miedo de perder la vida. Vida inútil y miserable que en cualquier momento se va a acabar. ¿Sí? Y que no hemos sabido muchas veces vivir en el amor de Dios. Vida que muchas veces no hemos sabido vivir buscando al Señor realmente. Hemos hecho lo que nos da la gana. Queremos hacer lo que queremos y no la voluntad de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Todavía no tienen fe. ¿Sí? La segunda lectura nos hablaba un solo Señor, una sola fe. Pero hay gente que todavía no tienen fe. Pero ¿qué dice? Ellos estaban muy asustados por lo ocurrido. Estaban muy asustados. Están asustados. ¿Sí? Y recuerden que un régimen, para poder sostenerse, trabaja en la oscuridad y en el miedo. Pero por encima de la oscuridad y del miedo está la luz de Cristo y está la fe, la esperanza, que no se debe perder, queridos hermanos, no se debe perder. Así que vamos a pedirle al Señor. Pero fíjense, todavía la palabra de Dios nos sigue diciendo, Mateo 8:26. Vamos a ubicar el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 26. Escuche lo que nos dice la palabra del Señor. San Mateo, capítulo 8, versículo 26. Dice así. Pero Él les dijo, ¡qué miedosos son ustedes! ¡Qué poca fe tienen! ¡Qué poca fe! Señor, aumentanos la fe. En esos tiempos difíciles, Señor, aumentanos la fe. En tiempos de calamidad, Señor, aumentanos la fe. En tiempos de enfermedad, Señor, aumentanos la fe. En tiempos de dificultades, Señor, aumentanos la fe. Pero el Señor nos sigue reclamando a nosotros, Señor, nos sigue reprochando nuestra falta de fe. Sí, el Señor lo sigue reprochando, esa falta de fe. Falta de fe. Mire, Lucas 8:25. Mateo, Marcos, Lucas capítulo 8, versículo 25. Una vez más, el Señor viene a reclamar. Después le dijo, ¿dónde está su fe? Los discípulos se habían asustado, pero ahora estaban fuera de sí y se decían uno al otro, ¿quién es este? Ese es el Señor que pocos conocen. Ese es el Señor que mucha gente desconoce. Mucha gente no conoce a Jesús. Mucha gente no conoce al Dios vivo y verdadero. Ese Dios que le da pan al hambriento, le da sed, le da de beber al sediento, le da vestido al desnudo. Ese Señor que en su divina providencia hace que nunca nos falte nada. Ese Señor que permite que todos los días podamos ver el clarear de un nuevo día. Que nos permite disfrutar de una familia, que nos permite disfrutar de una vida. A ese Dios muchos desconocen. Y hay gente que desconoce a Dios y le clama a Dios, pero sin fe. Sin fe. Y tenemos una tarea ardua, una tarea grande, una tarea fuerte, queridos hermanos,
predicar la palabra del Señor, hacerlo a tiempo y a destiempo, en todo momento, en todo lugar, debemos predicar la palabra del Señor. Mire lo que dice la carta de San Pablo a los Efesios. Dice, sean siempre humildes y amables. Mire, la característica de todo buen cristiano es la humildad, es la amabilidad. Aunque usted haga las cosas como Dios quiere, la gente va a hablar. Pero usted no puede perder la humildad, usted no puede perder la amabilidad, aunque la gente difame, aunque la gente diga y piense lo que quieran y lo que les dé la gana. Porque es así. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces no atendemos a la gente, que a veces no atendemos a las personas, porque la mente cochambrosa de mucha gente viene una vez con insultos, vienen de una vez con difamaciones, vienen de una vez diciendo cosas que no son. Pero ¿qué dice San Pablo en la carta a los Efesios? Sean siempre humildes y amables. Sean siempre humildes y amables. Así de sencillo. No sea como la historia de aquellos 3 monjes, ¿no? Habían 3 monjes que les tenían, o sea, la regla era prohibido tocar una mujer porque era pecado. Cargar a una mujer era pecado. Y los 3 monjes iban por un camino para irse a las montañas a orar, ¿no? Y llegaron al cruce de un río. Y entonces en ese cruce del río había una mujer que quería atravesar el río. El primer monje la miró y pasó de largo el río. El segundo monje la miró y pasó de largo el río. El tercer monje, en su humildad, en su sencillez, se montó la mujer encima, la atravesó y la dejó y siguió su camino en oración. Y después que la dejó, sus otros 2 compañeros le recriminaron todo el camino, que porque habían cargado a esa mujer, que eso era pecado, que eso estaba prohibido, que esto. Bueno, le reprocharon todo. Y al final este hombre le dijo, yo ciertamente cargué la mujer solamente en el tramo de pasar el río. Y ahí la dejé. En cambio ustedes, desde que la vieron, no se la han bajado de encima, la cargan con ustedes. Y hemos llegado a este lugar y todavía cargan la mujer en sus mentes y en sus corazones. Y los otros 2 se quedaron callados, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente a veces no ve las cosas buenas. La gente lo que hace es reprochar las cosas malas. Por eso dice el Señor en su palabra, sean siempre humildes y amables. Que la gente hable, que la gente diga, que la gente critica. ¿Cuál es el problema? Mira, a uno como sacerdote le toca escuchar todas las difamaciones que a veces la gente inventa. ¿Sí? Usted atiende a X o a Y persona que tiene una vida disoluta, que tiene una vida llevada, que tiene una vida... Usted lo atiende y automáticamente la gente comienza a pensar mal. Que esa persona debe tener algo con ese sacerdote, que esa persona tiene que tener... Cualquier cosa se inventan. Resulta que a la gente se le olvida que el sacerdote tiene que tener el corazón misericordioso de Dios, que yo no puedo correr a nadie, que tengo que atenderlos a todos. Desde el rico hasta el pobre, desde el blanco hasta el negro, desde el gordo hasta el blanco, a todos por igual. A todos por igual. Y yo tengo esa característica, que yo los atiendo a todos. El que viene a mí buscando una solución para un problema, que quiere hablar conmigo, que quiere que yo lo escuche, yo lo atiendo. Yo no tengo ningún problema. Sea rico, sea pobre, sea como sea, ¿sí? Porque todos somos hijos de Dios. Y al final, cuando todos nos morimos, a los 3 días todos olemos podrido, como huevo podrido, como azufre podrido, así olemos todos a los 3 días, ¿sí? Desde el prepotente, arrogante y que se cree que solamente solo yo, hasta el humilde y sencillo. Todos olemos igual, ¿sí? A excepción de aquellos que realmente han vivido una vida de santidad y santidad pura, que su cuerpo permanece incorrupto, como grandes santos que tenemos en nuestra Santa Madre Iglesia, como por ejemplo el Padre San Pío de Pietrelcina. Y fíjense, dice la palabra de Dios, sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Debemos vivir en paz, queridos hermanos. Una sola fe, un solo Señor. Ojalá que realmente
Dios sea el único Señor de nuestras vidas. Pero a veces tenemos muchos dioses. El Dios dinero, el Dios pereza, el Dios yo no tengo tiempo para Dios, el Dios falta de fe. Todas esas cosas se convierten en Dios. En Dios. A veces caemos en la ingenuidad de creer, como dicen los protestantes, en la idolatría y este es un Dios falso. No. Dejémonos de eso. Ya eso lo hemos explicado una y mil veces. ¿Sí? Que el mismo Señor, Dios Todopoderoso, mandó a hacer imágenes. La idolatría verdadera es cuando se convierte, por ejemplo, el dinero en un Dios. Cuando se convierte la mentira en un Dios. Cuando se convierte, por ejemplo, la blasfemia, la habladuría, el chisme en un Dios. Ahí sí está la verdadera idolatría. Cuando creemos más en nuestras fuerzas que en el poder de Dios. Cuando somos hombres y mujeres faltos de fe. Ahí sí está la idolatría. Porque creemos en cualquier cosa, menos en el Señor. Y finalmente el Evangelio de San Juan. Yo creo que va en concordancia con la primera lectura, ¿no? Jesús nos da de comer. Y Jesús nos da de comer su cuerpo y su sangre. Jesús le dice a Felipe, para ponerlo a prueba, ¿cómo le vamos a dar comida a esta gente? Y Felipe ni sabía Felipe. Como muchas veces nosotros no sabemos qué tan grande es el amor de Dios por nosotros. Qué tan grande. Señor, solamente hay esto. Está muy bien, con eso alcanza para todos. Con eso alcanza para todos. Recuerdo que en mi niñez siempre decía mi difunto padre, donde comen uno, comen dos, donde comen dos, comen tres, y donde comen tres, comen cuatro. Y así sucesivamente, la comida alcanza para todos. Así sea de a poquito, pero alcanza para todos. Compartamos de lo que tenemos. Seamos humildes, sencillos. Donemos, hagamos donaciones. Mire, viene diciembre. Usted puede hacer donaciones de ropa, zapatos, juguetes. Si no sabe dónde enviarlo, mire, ahí está mi número de WhatsApp, más 58 426 170 2150. Escríbame a mi WhatsApp. Yo le doy una dirección, que es la dirección de la Curia Episcopal aquí en Barinas, y usted me envía todas esas cajas con ropa, zapatos, juguetes. Y yo me encargo en nombre suyo de darle eso a gente pobre, humilde, sencilla y necesitada. Que bastante que tenemos en nuestro país Venezuela. Y teniendo la fe y la esperanza de que Dios va a obrar en este día, nos va a costar años realmente recuperar esa Venezuela que tanto amamos y queremos. Por eso, no dejemos de ayudar, no dejemos de colaborar. Dios les bendiga. Gracias por estar siempre presente. Y queridos hermanos, que esta palabra del Señor que hoy hemos escuchado caiga en tierra buena. Jesús nos da de comer. ¿Dónde? En la Eucaristía. Hoy es domingo, día del Señor. Vamos a asistir a la Santa Misa con fe, con esperanza. Y vamos a comer ese cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde lo que dice San Juan 6, 51 y 55. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. En otro lugar no conseguiremos vida eterna, sino ahí, comiendo el manjar del Señor. Ese pan, ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pan de vida eterna, cáliz de eterna salvación. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia. Oremos por Venezuela. Señor Jesús, te encomiendo a Venezuela en estos comicios electorales. Padre de bondad y de misericordia, aumentanos en la fe. Haz tu obra, Señor y Jesús. No permitas que el mal triunfe, sino que triunfe el bien, Señor. Quiero pedirte, Señor, que protejas a Venezuela, que la protejas, Señor. Cuide la vida de cada venezolano, de cada persona, Señor. Hay muchos miedos, hay muchos temores, hay mucha gente falta de fe, Señor. Pero los que creemos realmente en ti, confiamos, Señor, en tu bondad, en tu amor, en tu misericordia. Señor, escucha nuestra oración, atiende a la voz de nuestra súplica. Vamos a encomendar a Venezuela, a nuestra bella Madre, la Virgen María, para que ella la cubra con su santo manto, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
preparamos para recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Les habló el Padre Eudis Medina. Dios les bendiga. No olviden darle un dedito para arriba. No olviden suscribirse en mi canal, Padre Eudis Medina. No olviden compartirlo. Seamos evangelizadores. Comparta este evangelio para que la palabra del Señor pueda llegar a muchos corazones, pueda llegar a muchas personas que están sedientos de escuchar la buena nueva, están sedientos de escuchar el mensaje del reino de Dios. Que tengan feliz día, feliz jornada. Dios les bendiga y que Venezuela recorra el camino que Dios quiere trazar en ellos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.